new fragrance for women. Amoureux, comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le pas large, le maintien mou. Amoureux, comme les seuls au monde. De las notas de bazar, esta sería muy bueno que usted tome nota, lo piense, descubrir, por ejemplo, que Pablo Picasso, Pablo Neruda se unieron y en secreto vino un barco. Y vino un barco con 2.400 pasajeros que en una medida muy fuerte dejaron un gran patrimonio en la Argentina y en Uruguay. Se unieron porque vinieron artistas, dibujantes, bailarines, cantantes, escenógrafos, autores. Voy a ir a un trabajo, a una realización, que es el inicio de toda una investigación que nos gustaría que ustedes nos aporten lo que saben. Por favor, escriban, porque la excelencia de esto, independiente de nuestro equipo, del área de cámaras, de Adriana investigando, de todos nosotros, se suma su aporte. Disfrutémoslo. Hace 15 años, en 1991, apareció en mis manos un texto de Federico García Lorca, que era un texto inacabado, que se llama La comedia sin título, que era, según los historiadores, el último texto en el que estaba trabajando Federico. Y años más tarde, alguien me cuenta que doña Lola Membrives estaba esperando a Federico para invitarle para que viniera a Buenos Aires. Él pensaba terminar esa pieza en Buenos Aires. Por algún motivo no pudo aceptar la invitación en esas fechas, y eso fue lo que impidió que terminara de escribir Una comedia sin título. ¿Cómo no destacar a Alberti? El componente popular, cómo lo popular puede ser artístico. El dicho, la frase, el versito, el rinconcito de la copla. Durante mucho tiempo aparentemente hubo una ocultación de ese tipo de desarrollo cultural de la República, pero siempre quedó inmerso en el español. Los españoles nos peleamos por algo que no debíamos habernos peleado nunca, porque nuestra esencia es la misma. Y no sé por qué siempre que pienso en el teatro y que pienso en lo universal, yo siempre pienso en Buenos Aires también, que es una ciudad teatral, que es una ciudad con un amor al teatro, con una posibilidad de hacer cosas. Y estando aquí en Buenos Aires, qué mejor. El otro día vi la tumba de Borges al lado de la de Calvino y pensaba qué idea para solucionar la crisis, ¿no? Esta especie de reconocimiento mutuo del trasiego europeo hacia Latinoamérica, por encima de conquistas, por encima de parangones, por encima de políticos, por encima de épocas, ese continuo viaje, ese transmutarse en el mar. No creo que haya nada más rico ahora mismo para trabajar, y los artistas de uno y otro lado de alguna manera seguimos añorando el viaje que hizo Federico en su momento y que no pudo hacer al final. Esto es una comedia sin título y sigue siendo una obra inacabada. Laura, ¿qué grado de parentesco te une a Federico García Lorca? Era hermano de mi padre, Francisco, que era el segundo de los 4 hermanos. Se llevaban 4 años. Madrid fue fundamental para él. Claro, Granada es una ciudad de provincias y fue importantísima la salida y la venida a la residencia y su encuentro con una generación o un grupo realmente extraordinario que no se ha dado, yo creo que en ninguna época, que coincidieran aquí pues personas como Dalí, Buñuel viviendo aquí, y los que se acercaban, que eran todos, pues Alberti, Neruda, en fin, todo el grupo. Ha sido un lugar importantísimo, así como lo fue su viaje a Argentina y Uruguay y Cuba. ¿Qué recuerdos existen en la familia, en vos, respecto a esa gira, sobre todo Argentina y Uruguay? Pues entre otras cosas, que ganó dinero, porque él, la verdad es que no se esperaba. Aunque fue ya sabiendo el éxito que había tenido Bodas,
no se dio cuenta hasta qué punto. Fue para él un empujón enorme porque fue darse cuenta del alcance que estaba teniendo su obra, tanto su poesía como el teatro. Ay, Federico, cómo hubiera sufrido al ver este fuego desatado en la España que tanto quisiste. 1939, la República Española es derrotada. Entra Franco en Madrid, pero poco antes el gobierno de la República sale al exilio, dejar a tantos amigos y a tantos conocidos y a tantos hermanos desconocidos en una España dominada por el terror, también eso creaba mucha angustia. Los barcos del exilio parten hacia Sudamérica y México. Uno de esos barcos, el Winnipeg, fue financiado a instancias de Pablo Neruda por el gobierno chileno. Pablo organiza, él solo prácticamente, con algunos colaboradores, pero todo fue idea de él, el fletar un barco, el Winnipeg, que se compra con dinero de la República Española en el exilio, un poco dinero que había podido sacar la República, el gobierno de la República al exiliarse en Francia. Hay una oficina en donde se registra la gente que va a salir en el barco, pero eran miles y había que elegir. Y entonces era verdaderamente un dolor inmenso para Pablo el tener que elegir. La gente sometía más o menos cuál era, bueno, que su profesión, lo que tenía, en fin, como un currículum, digamos, de alguna forma. Y fueron 2000 y tantos, creo recordar. Entonces, ese barco se bautizó como el barco de la esperanza. Embarqué en el buque Masilia con mi pequeña niña de un mes nacida en París, con oscurecimiento y el ulular de las sirenas. ¡Ay!, me decía alguien con voz agorera, pero pobrecita nena, tan rica que es, que se la van a comer los peces de seguro. Dormitorios de tercera clase y menos mal que no hay cuarta, decía el periodista Clemente Zimorra. Travesía con luces apagadas, prohibido fumar en cubierta, temiendo a cada rato los ataques de los submarinos cuyos periscopios surgían entre las olas. Apareció en una madrugada Buenos Aires, humo de chimeneas, estibadores ya prestos a la tarea. ¡Qué maravilla debe ser esta ciudad! Tenía fama de ser la más importante de Sudamérica. Entonces estábamos en el barco y teníamos que esperar. El barco estaba en la dársena norte, pero tampoco arrimado a la planchada, sino lejos. Había habido una de esas carreras de caballos famosas acá, que Botana, que era el director de Crítica, que Crítica había hecho mucho a favor de la República, entonces Botana tenía un caballo que se llamaba Romántico y que había ganado la carrera. Y dijo, hombre, se le ocurrió decir, dice, bueno, este dinero lo voy a repartir entre los refugiados que están en el barco, que sabía que no teníamos ni siquiera un centavo, y quiso entrar al barco. Y el capitán del barco le dijo no. Dice, no, porque usted no puede subir aquí porque esto es tierra francesa. Y él le dijo, no, usted está en la dársena norte, en aguas territoriales argentinas, así que usted no está en su tierra. Dijo, pero voy a venir mañana y no solamente les voy a entregar el dinero, sino que los voy a bajar a todos. Se van a quedar en la Argentina. Pero Botana llamó al presidente Ortiz, que entonces era Ortiz el presidente de la Argentina, que estaba muy enfermo y casi ciego, y dio un decreto de esos de urgencia para que pudiéramos tener asilo en la Argentina. Pero mira, era muy emocionante porque como el barco no lo dejaban arrimar a la planchada, la gente en la esquina, se congregaba la gente con banderas republicanas, gritando así, y bueno, vivando y todo, una maravilla. Rafael Alberti y María Teresa León, mis padres, salieron en un barco, el Mendoza, que era un barco francés, que fue el último barco mercante francés que salió rumbo a América del Sur.
El Atlántico estaba totalmente surcado por naves alemanas, por submarinos, etc. Tenían que el barco navegar a oscuras por la noche. Era una situación muy tensa, ellos estaban en la clase más ínfima, y incluso cuando llegaron a las costas del Río de la Plata, a la entrada, ellos más o menos presenciaron el hundimiento del Graf Spee, este barco ultramoderno alemán que estaba acosado por los ingleses y que el capitán prefirió volar antes de entregarse, ¿no? Y entonces llegan a Buenos Aires, como digo, con destino a Chile, y en Buenos Aires los reciben en el puerto Gonzalo Losada, el que sería el editor de todos los libros posibles. Losada acababa de crear su editorial, y ese editorial es bien sabido en este país, y no solo en este país, también en España, en otros lugares, jugó un papel absolutamente determinante, no solo en la difusión de estos peregrinos intelectuales, y no intelectuales, bueno, pero en este caso de los escritores que fueron aventados por el viento de la guerra al exilio. Hubo otras editoriales también, como la editorial Shapire, que publicó a mucha gente importante también, que contó con la colaboración de este pintor y escenógrafo fantástico, Gori Muñoz. Y todas estas personalidades que fueron llegando, creo que crearon un mundo verdaderamente mágico en esta ciudad. En el Winnipeg, Masilia, Mendoza y en otros barcos cruzaron el océano los españoles que no se resignaban al silencio. Obreros e intelectuales de todas las clases con algo en común: el espíritu libre. ¿Qué experiencia, qué sensación tenías en aquella época cuando eras vendedor de obras que era difícil encontrar? ¿Qué sensación? La inmediata era hambre. Era una necesidad física la que me llevó a vender libros, porque lo que yo ganaba como actor no era suficiente para alimentar a mi familia. Hambre y por otro lado, como compensación, el contribuir un poco, ¿no?, a la lucha contra el régimen franquista. Y también, ¿por qué no?, entrar en contacto con una serie de publicaciones de autores que conocimos a través de las editoriales americanas, o sea, sudamericanas, ¿no? En España hemos descubierto a Sartre, a Camus, a Pratolini, gracias a las ediciones de Losada y todas ellas. Madrid hoy es una fiesta del teatro, del cine, de las propuestas. ¿Buenos Aires para vos? Es un país con una capacidad de creatividad, de sensibilidad, de investigación, de curiosidad. Es en muchos aspectos para mí es una fiesta, si me apuras, de decir mayor. Bienvenido a BQB, la línea aérea del grupo Buquebus. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Killer Queen by Katy Perry. Y de ahí nos vamos a algo que también nos llena de emoción, nos transporta a los grandes escenarios del mundo. Verdi, 200 años, acá tengo un ejemplar del diario El País, que son como 15 páginas dedicadas al gran Verdi. Estamos en Italia, a mitad de camino de Parma y Piacenza, en la comuna de Busseto, donde nació Verdi, el compositor de Aida, del Trovatore, de Falstaff y de tantas otras óperas bellísimas que todavía hoy se escuchan en el Colón, en la Scala. También estamos en una plaza que recuerda a Giovanni Guareschi, con un bar que también conmemora a Giovanni Guareschi.
Che hizo aquí Giovanni Guareschi? Cosa ha fatto qui Giovanni Guareschi? Giovanni Guareschi qui ha vissuto gran parte della sua vita. Giovanni Guareschi vivió aquí gran parte de su vida. Non è nato qui, è nato in un altro paese. Nació en otro pueblo, pero vivió toda su vida aquí. E qui ha scritto tutti i suoi romanzi. Y aquí escribió todas sus novelas. Che parlavano di Don Camillo e Peppone. Que hablaban de Don Camillo y Peppone. Il parroco e il sindaco comunista. Il parroco e il sindicalista comunista. Ecco, questi romanzi sono diventati molto famosi con i film interpretati. Esta novela se volvió muy famosa con un film que interpretó. ¿Quién lo ha interpretado questo film? Gino Cervi e Fernandel. Fernandel e Gino Cervi. Ecco, e qui tra l'altro è anche sepolto in questo paese Giovannino Guareschi. Y aquí también está sepultado Guareschi. L'infanzia di Verdi è stata l'infanzia di un bambino di una famiglia abbastanza povera, semplice. Era la infancia de un niño de una familia bastante humilde, simple. Una famiglia di campagna ma non contadini. Una familia de campo pero no campesinos. ¿Qué hacían sus padres? In questa casa, che non era proprietà dei genitori, loro pagavano un affitto. En esta casa, que ni siquiera era propiedad de ellos, sino que alquilaban. Il padre aveva una piccola taverna. Su padre tenía una taverna. E la madre un piccolo negozio di alimentari. Y su madre un negocio donde vendían alimentos. E davanti in questa casa si fermavano le carrozze. Aquí paraban las carrozas. Le carrozze della posta per il cambio dei cavalli. Las carrozas de la posta para el cambio de caballos. E così si fermavano per bere qualcosa. Y bueno, aprovechaban para tomar algo, comer algo. Allora si vede una chiesa qui da fronte, si vede una iglesia aquí enfrente. Sì, questa chiesa è la chiesa di San Michele, la chiesa parrocchiale. La iglesia parroquial del pueblo, la iglesia de San Miguel. Ed è importante anche per l'inizio della storia artistica di Verdi. Tiene una vital importancia para el inicio de la historia musical de Verdi. Ecco, in questa chiesa c'è un organo che Verdi, certo da piccolino non poteva suonare, ma aiutava l'organista per fare funzionare questo organo. Había un órgano en esta iglesia donde Verdi, de muy pequeño, no pudiendo tocarlo, ayudaba al organista para que funcionara. Verso gli 8 anni, Verdi all'età di 8 anni, alla edad de 8 años, comincia però proprio a suonare questo organo. Verdi comienza a tocar este órgano. E così molti si accorgono della sua bravura, della sua capacità. Muchos se dan cuenta de su capacidad, de su talento. Da Busseto vengono ad ascoltare Busseto, il paese vicino a Roncole. De Busseto, que es un pequeño pueblo muy vecino a Roncole, donde está la casa natal de Verdi, venían a escucharlo porque era tan talentoso. E così il maestro di cappella di Busseto si accorge che questo bambino era un talento proprio. El maestro de la capilla de Busseto se da cuenta que este bambino es extraordinario y decide ayudarlo. Propone al padre di Giuseppe Verdi di fargli studiare musica. Propone al padre de Verdi hacerlo estudiar música. Il padre di Verdi accetta, ma non può pagare il collegio e la scuola. Acepta el padre, pero no puede pagar el colegio porque era muy pobre. Così si decide che il bambino si trasferisca a Busseto. Se decide mandarlo a Verdi, a Busseto. E lì viene aiutato da un personaggio che era il capo della banda musicale del paese. Allí lo recibe, lo ayuda el jefe de la banda del pueblo, che si chiamava Antonio Barezzi e diventerà anche suocero di Verdi. También será su suegro porque finalmente Verdi se casa con la hija de Barezzi. Si chiamava Margherita Barezzi. Si chiamava Margherita Barezzi. Ecco, sempre Antonio Barezzi fa in modo che Verdi possa studiare al Conservatorio di Milano, però non verrà accettato. Barezzi intenta por todas las maneras lograr el ingreso de Verdi al Conservatorio de Milán, pero no lo toman. Per mancati limiti di età e poi perché non aveva la preparazione adatta, adeguata. Porque sobrepasaba el límite de edad y porque no tenía la preparación exigida. Allora cosa ha fatto? Che succedió? Allora Antonio Barezzi fa trasferire Giuseppe Verdi con la figlia a Milano e paga le lezioni private. Entonces Barezzi manda a Verdi y a su hija, erano già sposados, sí. Eran già casados, y le paga lecciones particulares en Milán. E a Milano Verdi comincia a avere i primi successi. Y en Milán
Verdi conoce sus primeros éxitos. En los primeros 4 años de su matrimonio muere la mujer de Verdi y sus 2 hijos de una fiebre que, bueno, en esa época no podían curar. È un periodo naturalmente molto molto triste. Un periodo muy triste de Verdi che lo facevano fare opera buffa. Sì, e in effetti per impegni di lavoro già presi è costretto a comporre opere buffe in un momento tragico della sua vita e naturalmente il successo non è arrivato subito. Tenía encargos para óperas bufas en ese momento de su vida que debió terminar y por supuesto no tenía el ánimo, así que no tuvieron éxito. ¿Cuándo ha cominciato l'éxito para Verdi? Il successo è iniziato proprio quando Verdi comincia a comporre opere come il Nabucco e i Lombardi alla prima crociata. El éxito lo conoce cuando Verdi compone el Nabucco y los Lombardos en la Cruzada. Ecco, con queste opere Verdi viene visto, insomma, legato al movimento che porterà all'unità d'Italia. Verdi era visto como un artista que representaba el movimiento de liberación de Unión de Italia. In quel momento l'Italia era dominata dall'Austria, questa parte dell'Italia era Esta parte norte de Italia estaba dominada por los austríacos. Verdi rappresenta il Nabucco al Teatro della Scala di Milano. Verdi representa a Nabucco en la Scala de Milán, che parla della situazione degli ebrei, del popolo ebreo reso schiavo, que habla de los hebreos que eran esclavos e allontanati dalla loro terra. Lejos de su tierra y que volevano la liberazione, che querían liberarse. E allora cosa è successo? Ecco, qui si riflette la situazione degli italiani in questo momento storico. Es un claro reflejo de los italianos en este momento histórico. I milanesi applaudono Verdi. Los milaneses aplauden a Verdi, che viene visto come l'apostolo del risorgimento, cioè dell'unità. Che fue visto como un apóstol del risorgimiento de la unidad de Italia. E cosa vuol dire Verdi? Verdi scriveva Verdi, il cognome di Verdi, ma a Milano veniva scritto Viva e Viva Verdi sui muri delle case. Sobre los muros, luego de este gran éxito de Nabucco, escribían la palabra Viva Verdi, que quería decir Vittorio Emanuele Unità d'Italia. Allora, dopo questo successo, Verdi è rimasto a Milano, cosa ha fatto? Verdi. Después de este gran éxito, ¿cómo siguió la vida de Verdi? Sì, Verdi è rimasto a Milano ancora un po', è vissuto là ancora un po', poi nella piena maturità della sua vita. Vivió un poco en Milano y luego en plena madurez de su vida. Diventato anche abbastanza ricco. Ya muy rico. Decide di tornare a Busseto. Decide volver a Busseto. Dove compra un palazzo. Donde compra un palazzo en el pleno centro de la ciudad. E dove porta a vivere con sé anche una cantante, Giuseppina Strepponi. Donde lleva a vivir una amante que luego será su mujer, que se llama Giuseppina Strepponi, que era cantante. Ecco, questa convivenza non è ben vista dai bussetani. Pero los busetanos no ven bien esa convivencia, mucho menos sin estar casados. Verdi poi sposerà Giuseppina Strepponi. Luego se casará con Giuseppina Strepponi, pero irán a vivir a la campagna porque no la saludaban a Giuseppina. No, non viene accettata. Allora Verdi venderà il palazzo di Busseto e farà costruire una bellissima villa fuori dal paese, nella campagna. Verdi vende el palazzo en la ciudad y construye una bellísima villa en las afueras a 4 kilómetros de la ciudad. Un día te hiciste papá y dejaste de tener onda. You pull me up, you pull me down, you take my feet right off of the ground. Yeah, it's the way you go, but I'm coming along. Twisting and turning and burning, you got to leave. Nuevo Fiat 500L, que ser papá no te quite onda. Ruta del Placer, Rutini Wines, de la mano de los mejores vinos que se encuentran y tienen origen precisamente Rutini en Italia. Qué bueno compartir, tenerlo a mano, elegirlo y poder jugar con toda esta gastronomía. Asociada a Parma hay varios productos. El más famoso es el jamón de Parma. Otro muy famoso es el queso parmigiano reggiano, y también algunos vinos Malvasía que se producen en esta zona que combinados con el queso son exquisitos. Bruno nos va a explicar las características del jamón, ya que comienza
con el suero que proviene de las fábricas de queso. Allora si utilizza il suero. Siero, sì, invece di scaricare in fogna, che è vietato, En vez de tirar el suelo, que es muy contaminante y está prohibido, noi lo utilizziamo a fare l'ingrasso dei maiali per avere un prosciutto migliore. se lo utiliza para engordar los chanchos y producir un jamón muy bueno. Sì, il suino da 60 kg a portarlo a 160-170 kg. Los cerdos se los comienza a alimentar con el suelo desde los 70 kilos hasta llevarlos a un peso de 170 kilos. Sì, dopo ci sono i vari macelli qui in zona che fanno la macellazione. Se manda a un matadero una vez logrado el peso necesario y se producen estos jamones. Allora i maiali mangiano solo suero? No. No, è una parte siero, c'è una parte dolce di grasso che ci vuole meno misela. No solo comen suero, sino que además un poco de maíz que le da junto con el suero ese gusto dulce característico del jamón de Parma. Allora, quali sono le caratteristiche di questo prosciutto di Parma? È dolce? Qual altra caratteristica c'è? Quali sono le caratteristiche di este jamón de Parma, además de su dulzura? Beh, caratteristiche del prosciutto DOC di Parma perché è fatto alimentato con del siero di latte praticamente. Una de las características fundamentales es que se produce con este suero, el cerdo alimentado con este suero genera una dulzura y un tipo de grasitud diferente al resto. Sì, rimane un prosciutto dolce, viene stagionato naturalmente nelle nostre colline. Se estaciona naturalmente en las colinas. ¿Cuánto tiempo se estaciona? Almeno 14-15 mesi. Al menos se estaciona por lo menos 14 a 12 meses en una zona alta y fresca. Sí. Una vez madurado, de 12 a 14 meses en un lugar fresco de una temperatura media de 18 grados, se realiza un control que es con una aguja hecha de hueso de caballo que se penetra en la carne del jamón y se debe sentir el aroma. Un aroma, un profumo molto dolce. Se siente un perfume, un aroma muy dulce. Allora si fa il seggio. Il seggio, se va bene, viene si está bien, si está bien, sobre la grasa se sella con la palabra Parma. Sí. Poi si mette in commercio dopo passate y luego, bueno, ya puede salir al comercio. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.